Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. El día de hoy vamos a hablar de literatura, de diablos, brujas y muchos otros personajes. Seres extraordinarios, seres mitológicos y bueno, ¿quién quita? A lo mejor hasta seres reales. Soy su servidora Lidia Huache y estaremos con ustedes en los próximos minutos platicando precisamente sobre este y otros temas, porque en el colegio tenemos un programa de investigación que se llama Programa de Estudios Literarios y que tiene dos líneas de investigación, una de ellas precisamente que aborda todo este tema, que para entenderlo poco a poco e irlo conociendo desde su origen, hemos invitado pues a una de las investigadoras que trabaja precisamente en estos temas. Es la doctora Claudia Carranza Vera. Claudia Carranza Vera es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En el Colegio de San Luis trabaja la línea de investigación Literatura Tradicional y Popular del ámbito hispánico. Como investigadora del Programa de Estudios Literarios, desarrolla los proyectos Géneros líricos y narrativos de la tradición oral en impresos populares del Virreinato y Personajes y lugares sobrenaturales en la literatura tradicional de México e Hispanoamérica, perspectivas interdisciplinarias. Entre sus publicaciones podemos mencionar El cuerpo encerrado, un caso de metamorfosis en la España del siglo XVII, en celdas, puertas y aldabas. Reflexiones en torno al estudio de la literatura y la tradición oral indígena, notas para un plan curricular. La rebelión de las aves, testimonios del fin del mundo en textos antiguos y el cine, entre otros. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero platícanos qué es todo el mundo lo conocemos ahí en el Colegio de San Luis como el PELI. En realidad significa Programa de Estudios Literarios. Platícanos qué es el PELI. El PELI es un programa de investigación y docencia. Tenemos dos programas docentes en el cual hacemos diversos tipos de investigaciones en torno a los estudios literarios, en torno a la crítica literaria, en torno a obras reconocidas de prestigio, pero también dándole mucho énfasis a obras que no son tan conocidas, pero no por ello menos importantes, ¿no? A autores también no tan conocidos, a temas, a temáticas, a líneas de investigación que tampoco han sido tan trabajadas, ¿no? Esa es nuestra principal fortaleza, trabajamos lo que no siempre se trabaja en otras instituciones de literatura. Nos decías que somos de los muy poquitos centros de investigación públicos que abordan temas de literatura, que investigan temas de literatura. Somos dos los centros de investigación que trabajamos literatura, el otro es el Colmex, y definitivamente este centro de investigación es el único del CONACYT todavía que está trabajando estudios literarios, tal cual. Platícanos cuáles son las dos principales líneas que se trabajan de investigación en el programa de estudios literarios que el Colegio de San Luis tiene. Tenemos una línea de investigación sobre literatura y prensa y literatura de los siglos XIX y XX, y otra de nuestras líneas de investigación es literatura tradicional y popular del ámbito hispánico e hispanoamericano, pues que ese ya abarca otros siglos, es diacrónico desde la Edad Media hasta nuestros días. ¿Qué significa diacrónico? Que se trabajan diferentes siglos, diferentes periodos, ¿no? Puede ser siglo XV, siglo XVI. Entonces, está como más abierto en el tiempo, ¿no? Exacto, se mueve en el tiempo. ¿Esa es la línea que tú trabajas? La línea que yo trabajo es literatura popular y tradicional. Tienes un par de proyectos en el Colegio de San Luis. ¿Nos puedes platicar un poco sobre ellos? Tengo un proyecto que se llama Géneros líricos y narrativos en impresos populares de la colonia en México. Y ese da un seguimiento a mi investigación anterior a la entrada del colegio, que era sobre impresos noticiosos en el siglo XVII, con características tradicionales, es decir, noticias que se apuntaban como verdaderas,
pero que en realidad eran historias, ¿no? Cuentos, leyendas, etcétera, historias de diablos, brujas, pero se calificaban como verdaderas, ¿no? Un hombre que había pactado con el diablo era una noticia verdadera en el siglo XVII en muchos casos. ¿Y cómo se difundían en ese entonces? Impresos, eran periódicos, tal cual lo que conocimos como periódicos tenía ese sesgo también. Publicaban noticias verdaderas, pero también publicaban muchísimas falsas, ¿no? Muchísimas tremendistas, muchísima alarmista, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue un trabajo de investigación que yo hice antes de llegar al colegio, que además se ve reflejado en este libro de La realidad a la maravilla, y que refleja precisamente esto, esta prensa periódica que nosotros todavía llegamos a reconocer en algunos casos, pero que se manejaba como real, ¿no? Las noticias se reflejaban como real, aunque contaban historias extraordinarias, que son evidentemente provenientes de cuentos y leyendas, pero que tenían mucha fuerza dentro de su público. Es decir, este tipo de noticias realmente sí llegó a influir en la percepción de la gente, o sirvió para influir a la gente, y por eso es muy importante trabajarlas, porque socialmente te genera un tipo de respuesta, que es la que la gente, las instituciones, la iglesia, el Estado realmente prefería en su época. Exacto, hacia allá iba, a que nos comentaras un poquito más, por qué eran importantes por qué es importante ahora investigar, recoger todo esto, todas estas historias que aunque sean falsas, tremendistas, exageradas o incluso fuera de la realidad, pero que son importantes recuperar porque nos van hablando cómo reaccionaba la iglesia, cómo reaccionaba la sociedad, la propia familia, qué se hacía y cómo se relacionaban entre sí a nivel persona y a nivel instituciones, todo este tipo de cosas. ¿Hay alguna que recuerdes, te haya dejado así como que recuerdes algún detalle, alguna noticia y que a partir de ahí hayas explicado precisamente todos estos vínculos o impactos o interacciones? Mira, lo interesante de la prensa es que era el único medio en el siglo XVII para enterarse de muchas cosas. Y no toda la gente leía en esa época, pero era un medio muy barato y mucha gente agarraba la noticia y la llevaba al bar, a la esquina, con la familia y la leía. Y este tipo de impresos lo que tenían precisamente era que manejaban valores aceptados por las instituciones sociales, culturales, eclesiásticas, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de un pliego de Cordel en el cual se comenta un caso de un hombre que se enamora de una mujer, se va al mar Mediterráneo, lo capturan unos piratas, lo llevan con los moros, se enamora de una mora, se enamora y luego regresa, y se reencuentra con su hija, pero su hija pues se enamora de él, y realmente ninguno de los dos saben quién es el otro hasta que por fin hay un momento de reencuentro. Este tipo de pliegos eran literariamente muy aceptados, pero además contaban una historia verdadera, que era el hecho de que mucha gente se perdía en el mar. Y la historia por sí misma refleja valores sociales, ¿no? Valores respecto a las condiciones que tiene que tener la familia, a cómo se deben de comportar moralmente. Al final resulta que tienen un hijo, desobedecen las leyes de Dios y el hijo aparece con un lema en el brazo que dice: este es mi padre y mi abuelo. Ese es un caso bien interesante porque al final ambos reciben un castigo, que es lo que socialmente era aceptado. Esa a mí me gusta mucho. Otra de un sastre, que es la que trabajo en otro de los libros que por ahí anda, el de la ascensión y la caída, que es un sastre homicida que es pues asusado por el diablo le dice que su mujer lo está engañando y entonces él pues la asesina. Ahí lo que es importante es precisamente la credibilidad, ¿no? Precisamente el asunto del libre albedrío, que socialmente y sobre todo a partir de la iglesia es importante, que la gente tome las responsabilidades que le corresponden, y es una de las más importantes pues causas que tiene la iglesia en el siglo XVII. Es decir, el hombre cuenta con libre albedrío y por tanto no puede culpar a nadie de todas sus acciones. Eso refleja las mentalidades de la época, que por fin se dan cuenta de que son etnocentristas, son el centro del mundo, el hombre también, pero por lo mismo también a partir de ahora tiene que tomar conciencia de que no es más que su propia decisión la que mueve las cosas, ¿no? Y por lo tanto es posible que se vaya al cielo o al infierno, pero por lo mismo también tiene que tener toda la responsabilidad
Entonces refleja muchos rasgos, pero no solamente morales, también eclesiásticos y culturales y sociales, porque una persona que tiene libre albedrío y que además tiene que padecer las consecuencias de sus acciones, también puede ser castigado. Entonces ya hay ahí una idea del castigo que va más allá del castigo que puede dar Dios. Tiene que ser un castigo en la tierra. Entonces te genera toda la idea de la sociedad, toda la idea ¿En qué de lo época que se va estamos hablando? ¿En generando. qué Siglo siglo? XVII. Siglo XVII. En esos casos en particular. Ahora tenemos varios proyectos aquí en el Colsan sobre impresos populares del siglo XIX en México, y curiosamente se reflejan exactamente las mismas ideas, ¿no? Te cuentan también historias increíbles, asombrosas. 2 siglos después. 3 siglos después. 3 siglos después. Ajá. La casa editorial Vanegas Arroyo, que todo el mundo conoce por los impresos de Posada, por los grabados de Posada. Esa casa editorial refleja muchas de estas ideologías, entonces es muy fácil hacer la comparación. Estas 2 líneas, digamos, han arrojado muchos productos, ¿no? Artículos, libros, en fin. Esta primera de la que nos platicabas de los géneros líricos, retoma, decías, una investigación que tenías previa. ¿En qué coinciden? ¿En qué le da seguimiento? Mi idea actualmente, porque ese es el proyecto que tengo más vigente, es más individual, es revisar cuántos de estos textos o de estos impresos migraron hacia México, cuántas historias verdaderas que en realidad vienen de leyendas y de cuentos se prendieron aquí en México, si sí realmente hubo esta recopilación de casos verdaderos que en realidad no eran tantos. También un poquito como catalogar todas estas narraciones, si es que las encuentro. He encontrado pocas, pero ya moviéndote en la geografía, historias de santos, ya tienes muchas más historias que reflejan esto, reflejan un trasfondo de la tradición, de la leyenda. Entonces, hasta ahora, lo que se ha generado es un coloquio en el cual hemos hablado de los temas. Hemos recuperado algunos textos que sí vienen de España y otros que se generaron en México, muchos de ellos narrativos, muchos de ellos de milagros. Entonces, de eso, pues, ya más adelante espero tener más noticias. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Vamos a continuar platicando con la doctora Claudia Carranza Vera. Nos va a seguir contando sobre, bueno, a mí particularmente me llaman la atención toda esta riqueza de la tradición oral. A veces nada más pensamos que, bueno, son las leyendas o solo son los refranes, pero hay una gran variedad de posibilidades de esta tradición, particularmente en nuestras zonas indígenas, en nuestras zonas rurales. Ya seguiremos platicando. Vamos a continuar aquí en este espacio a través de Canal 9. Estamos de regreso en este espacio, transmitimos como siempre desde el Colegio de San Luis y como pueden ver, bueno, pues la oferta de nuestro fondo editorial en este tema en particular y de esta autora en específico es muy variado. Ya le presentaremos un poquito más adelante una cápsula que habla precisamente de la producción editorial con nuestra invitada de hoy. Hoy estamos platicando con la doctora Claudia Carranza Vera y bueno, pues nos quedamos en que nos iba a comentar un poco sobre las formas de tradición oral, que de repente nada más decimos, la leyenda de la Llorona, las leyendas, pero hay muchas otras formas de tradición oral, ¿no? Mira, hay que dividir entre lo que es narrativo y lo que es lírico. Todo el mundo contamos con algún ejemplo de una de las dos formas. Todo el mundo nos sabemos cancioncillas y todo el mundo nos sabemos una leyenda o una historia o un cuentecillo e incluso un chiste, ¿no? Entonces, cuando hablamos de formas narrativas, estamos hablando de diferentes géneros que te cuentan una historia, es decir, que te relatan algo que puede ser lineal o tiene varios saltos, pero que lleva a un principio y normalmente un fin. Ese sería el caso, por ejemplo, de los cuentos, ¿no? De las leyendas, de los corridos, que son historias. Te cuentan una historia, tiene personajes, están pasando en un lugar y en un tiempo definido, ¿no? Son las
las narrativas. Okay. La lírica, en cambio, es la que rima, la que tiene verso, la que no por fuerza tiene que tener una historia en particular. Los géneros en que consiste la lírica son, por ejemplo, pues las canciones, los sones, ¿no? Las décimas, todas esas cancioncillas que por lo regular hablan de amor o de desamor, de personajes extraordinarios, etcétera, son formas líricas. Y cuando nosotros hacemos los estudios tenemos que tener muy bien definidos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Si es un caso narrativo, si a veces se mezcla lo lírico con lo narrativo, como ocurre con el romancero, como ocurre con los corridos. ¿Se encuentran con esto, con estas mezclas? Sí, por ejemplo el corrido pues te cuenta por lo regular una historia, ¿no? La historia de un héroe, ¿no? De un héroe, de un caballo, ¿no? De un pueblo en general, y a veces entremezclan versos, ¿no? Por ejemplo, esa de vuela, vuela palomita, te lo encuentras mucho en los corridos. Esos son versos que provienen de la lírica. Entonces sí hay mezclas, ¿no? En el caso de las narrativas también hay mezclas. Tienes en ocasiones cuentos que parecen leyendas y viceversa, ¿no? Nosotros aquí hacemos muchos estudios, tenemos estudiantes que hacen sus tesis sobre estos temas, y en ocasiones se enfrentan a este problema, que no es tan fácil de limitar los géneros, ¿no? A veces te cuentan como una historia verdadera también, como algo que le ocurrió al hijo del vecino, etcétera, lo que es evidentemente un cuento, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos más problemas, pero también es donde está lo rico, ¿no? Poder apreciar lo que es la riqueza, la fortaleza, la amplitud de los géneros tradicionales. ¿Hay algún periodo en México, por ejemplo, en el que haya sido más rica la producción o donde hayan encontrado más material o zonas, geográficamente hablando? Es que existe la tendencia a pensar que la tradición oral va disminuyendo con el tiempo, y tiene razón y no. Los medios de comunicación han generado a veces discursos muy similares, ¿no? Y definitivamente pues han como globalizado en algunos casos algunas de las informaciones. Sí, como que nos quedamos con esta idea de que sí, ya está perdiendo. No, la tradición continúa, nada más que toma diferentes cauces, va como adaptándose a sus circunstancias, porque oralmente contamos muchas historias todavía y cantamos muchas canciones, lo que pasa es que se popularizan de otra manera o ya se llevan a los medios de comunicación, ¿no? Y no hay zonas tampoco en concreto que tengan más, a lo mejor tienen más riqueza en algunos casos, en algún pueblo o en otro. Por ejemplo, se tiene la percepción de que en los pueblitos es donde vas a encontrar más leyendas y cuentos, y no por fuerza. A veces en las ciudades encontramos muchas leyendas respecto a personajes sobrenaturales. San Luis, por ejemplo, tiene infinidad de leyendas en sus calles, ¿no? Entonces, lo que te encuentras son personas que recuerdan las historias que les contaron en sus casas, sus abuelos. Ahí tienes 3 generaciones de tradición que te cuentan historias de haberlas escuchado, es decir, de tradición oral, ¿no? Cuando nosotros hacemos trabajo de campo con los estudiantes, por ejemplo, que siempre que ingresan toman la materia de literatura tradicional, vamos de trabajo de campo con ellos y van a recoger lo que encuentran. ¿Y a dónde te los llevas, por ejemplo, y qué han encontrado? Pues hemos ido a diferentes partes de San Luis Potosí, hemos ido a Santo Domingo, hemos ido a San Nicolás, hemos ido a Armadillo, hemos ido a muchos lugares, municipios. En varios municipios. Por lo regular nos quedamos 2 o 3 días y la gente pues generosamente nos platica cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me encontré en una de las localidades una historia que además se recoge en este libro, del siglo XVI, contada por una señora que no sabía leer, a la cual se la contó su padre, que tampoco sabía leer, sobre una bruja que atraparon y que se cayó del cielo y que amarraron, y que había dicho mal un conjuro y por eso se cayó. El conjuro era... es un conjuro para volar. Sin Dios y sin Santa María. Salimos volando. Sí, entonces, bueno, me abstengo. Pero es eso, esa es la maravilla de la tradición, poder descubrir que existe una línea que se nos escapa, ¿no? No podemos saber desde cuándo viene, pero sí sabemos que son antiquísimas y que la encuentras en cualquier sitio. Esta señora no conocía, por supuesto,
las versiones del siglo XVI o XVII, no tiene por qué. A ella se lo contó su papá como algo real, ¿no? Como algo cercano. Pero podemos encontrar que sí hay... Que el origen se remonta a muchos siglos atrás, ¿puede ser? Un origen desconocido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con grandes obras que luego la gente no sabe desde dónde viene la tradición, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que Homero se fundaba en una tradición antiquísima, por eso se dice que no fue Homero, sino que eran muchos poetas. Pero es que él se fundaba en una tradición que escuchó y que él recopiló. Pero es la oralidad... Lo que fue enriqueciendo su propia obra. Una obra que en realidad no era de él, y él también lo acepta, ¿no? Es así como se fundamentan muchas de las obras literarias de nuestra época. Tienen un trasfondo de tradición. O sea, ¿cuántos autores no dicen esto se lo escuché a mi papá o a mi abuelo o lo que sea? Y es una leyenda o un cuentecillo. Entonces, la tradición está detrás de nosotros. Todos nosotros somos producto, ¿no? De una tradición. De tradición. Seguramente tú te sabes infinidad de refranes, que ese es otro género que no te dije, los géneros mínimos, refranes, paremias, dichos, sentencias. ¿Qué son las paremias? Son los refranes, son todos estos textos sentenciosos, ¿no? Pero chiquititos. Que luego te parecen maldiciones cuando te los dice tu abuela, ¿no? La maldición es otro género breve, mágico, es uno de los géneros mágicos. Maldiciones, oraciones, conjuros, son géneros mágicos. Y todos esos evidentemente vienen de una tradición antiquísima y se resguardan y se cuidan, y hay que tener mucho cuidado con la oralidad. Entonces se dicen o no, porque la oralidad es muy efectiva. Yo todavía conozco gente, no me vas a creer, pero más joven que yo incluso, y dicen, ay, ya me dice muy joven, bueno, pero chavitas de 20 y tantos o 30 y tantos, y escucharon por ahí una frase de su abuela y se sienten ya sentenciadas como si su destino de veras ya va hacia allá, solo por el hecho de que se los dijo su abuela. Y son como estas que nos dicen, ¿no? Sentencias o conjuros o maldiciones, ¿no? Pero eso es en realidad una herencia de la sociedad oral que seguimos siendo, y que a veces pensamos que no porque estamos mucho más literalizados. Pero en general nosotros tenemos la conciencia de que la oralidad es muy fuerte, es casi como un golpe, ¿no? Si te maldice tu mamá o lo que sea, tienes que tener mucho cuidado porque probablemente se cumpla, porque es una palabra dicha con intención. Las palabras por eso no se deben de decir tan fácilmente, ¿no? Y tenemos muchos textos, muchos relatos que hablan de las consecuencias de decir una mala palabra, ¿no? Por ejemplo, está el corrido del hijo desobediente, que su madre le dijo que le cayera un rayo y pues le cayó no le sobrevivió. Pues sí, por supuesto. La maldición materna es sumamente efectiva. Bueno, estamos platicando con la doctora Claudia Carranza. Platícanos un poco, bueno, vamos a seguir hablando de este tema, de tu otro proyecto, Personajes y Lugares de lo sobrenatural en la tradición. Este es el proyecto con el que yo inicié mi estancia aquí en el Colegio de San Luis. Era un proyecto que se llamaba Elementos de lo Sobrenatural en la Literatura Tradicional. ¿Tenemos alguno de estos libros ya también aquí, no está? Sí, precisamente. En ese año, que fue en el 2010, organicé un coloquio muy chiquitito, que es del cual sale este libro, que es La Ascensión y la Caída, en el cual participaron profesores de la UNAM, del colegio precisamente, y de la Universidad Autónoma de Madrid. Y fue un congreso muy rico que sobre todo se encaminó al estudio de los personajes sobrenaturales, al estudio de las brujas y de otro tipo de géneros tradicionales en torno a lo sobrenatural. Ese congreso en realidad se convirtió en el principio de lo que serían los congresos sobre personajes sobrenaturales, que se llaman Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral de México e Hispanoamérica. Está largo, pero va a pasar el cartel ahorita en unos segundos y ahí lo van a poder ver. Ahorita, por ejemplo, pues el año pasado tuvimos el segundo congreso de Diablos y Brujas, y el próximo año tendremos el tercer congreso. ¿Este 2017 no? No. ¿Hasta el 2018? Hasta el 2018. Okay. Y este congreso en realidad obedece a que nos dimos cuenta, para empezar, de que es necesario hacer una visión interdisciplinaria de todo este tipo de personajes. Los personajes sobrenaturales son realmente muy importantes para nuestra tradición, por supuesto, pero incluso para nuestra forma de ver el mundo, para la forma de entender nuestros propios miedos, y también explican muchos asuntos de la sociedad, ¿no?
Entonces, yo consideré que era necesario, imprescindible, tomar en cuenta investigaciones de otras áreas, de otras disciplinas. Por ejemplo, la antropología ha generado muchas investigaciones en torno a estos temas, que son riquísimas, ¿no? Y que además abarcan mitos, que abarcan textos pictográficos, etcétera, ¿no? Y la historia, por supuesto, ¿no? Existen grandes historias del diablo y de su importancia dentro de la tradición occidental. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir platicando precisamente de todo esto. ¿Quién no ha enfrentado a todos estos personajes despiertos o dormidos, brujas, diablos y otros personajes sobrenaturales? Regresamos después de una breve pausa. Bien, estamos de regreso, vamos a continuar platicando. Nos estabas contando antes de irnos al corte de este proyecto, personajes y lugares de lo sobrenatural en la tradición. Pues sí, al final el proyecto, la segunda parte, la segunda etapa, ya es más interdisciplinaria, involucra a otros investigadores, involucra investigadores de diferentes universidades, de México y del extranjero, involucra diferentes disciplinas, historia, antropología, literatura, por supuesto, y entre otros, ¿no? La verdad es que se ha ampliado bastante. Generamos una página web que todavía vamos a presentar, pero que ya está en funcionamiento en la página principal del Colegio de San Luis, que abarca todas las temáticas que nosotros queremos abordar, que tiene un directorio con todos los investigadores que participan. También involucra algunos de los proyectos en los que hemos estado trabajando desde que yo lo inicié en 2010 hasta ahorita. Por ejemplo, un catálogo de motivos, una especie de índice de personajes sobrenaturales, y estamos trabajando en un mapa de los personajes sobrenaturales dentro de la tradición oral, es decir, esa sería la especificidad, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿La Llorona se encuentra lo mismo en el norte o diferente con alguna variante en el sur? La Llorona se encuentra en todos lados, ¿no? A veces los personajes sobrenaturales te dicen dónde hubo agua y dónde no. Aquí en San Luis, por ejemplo, sabemos que hay lloronas en donde no encontramos agua, pero antes sí la había, ¿no? Donde haya charcos, acequias, donde haya lagos, arroyos, ahí seguramente se aparece la Llorona, ¿no? Ya es otra cosa cuando hablamos de otras entidades sobrenaturales como los duendes, que no se aparecen en cualquier sitio, o por ejemplo los aluches, que suelen ser más de otras áreas, ¿no? Los chaneques se aparecen mucho en Veracruz, pero no se aparecen por aquí, ¿no? Las brujas, a las brujas hay diferentes tipos de brujas. Las brujas que son como bolas de fuego son mucho de esta región, pero también las brujas que son como grandes opilotes pues son de esta región, pero de otra, y en ocasiones solamente se encuentran a veces los nahuales, y esos, por ejemplo, en Xochimilco son muy comunes. Aquí ¿Los hemos chineques qué encontrado. son? Esos no los había oído yo por acá. Son como duendes también, pierden niños, esconden cosas, etcétera, y son muy de Veracruz. Se los encuentran más en Veracruz, en ciertas áreas, no en cualquiera, ¿no? Y eso está incluido en la página. ¿Tienes una clasificación ahí de los personajes? ¿Le Todavía llaman clasificación iconográfica? ¿O esa es otra cosa? La clasificación iconográfica, que también la tenemos, es otra de las búsquedas de este proyecto, que era como darle mucha más fuerza o hacer notar cómo los personajes sobrenaturales dentro de lo que es la artesanía de México tienen mucha importancia. Es decir, lugares como, pues por ejemplo aquí los pames, ¿no? Que tienen estas máscaras hermosas, que de hecho la primera representación de nuestro primer congreso de Diablos Brujas son puras mascaritas pames, ¿no? Que son de diablos. En Guerrero, en Michoacán, las máscaras de diablos son impresionantes. Tenemos los diablos de Ocumicho, por ejemplo, ¿no? Es decir, es Michoacán, ¿verdad? Es Michoacán, ¿no? En Ocumicho. Este diablo, por ejemplo, este libro, que por cierto sale del primer congreso de Diablos y Brujas, es un diablito de Ocumicho.
¿no? Pero es un diablo muy amable, es un diablo muy son amigable, diablos populares, ¿no? A eso me dedico yo. Mucha gente dice, ¿cómo no te da miedo? Es que son diablos que son muy apaleados y muy maltratados por la gente, ¿no? Son diablos chistosones que conviven con nosotros. Que a lo mejor hasta ni miedo dan. No dan miedo, ellos le tienen mucho miedo a su suegra, ¿no? A su esposa en algunos casos, ¿Dónde he oído ¿no? eso? Son entidades muy amables, ¿no? Tienes siempre en estas entidades sobrenaturales como dos partes. Una ortodoxa, que van mucho con la religión, el diablo temible, y la otra es muy popular. A veces creamos estos diablillos como para no tenerles realmente miedo, ¿no? ¿Qué es como lo para que tú enfrentarnos. investigas? A mí me interesan los diablitos populares, esos que son ridiculizados, vapuleados, maltratados, golpeados. Esos son los que suelen representarse en este tipo de artesanía. ¿Por qué? ¿Qué te reflejan de esa parte de la sociedad, de ese momento histórico? En general, lo que te reflejan de la tradición en torno a ellos es eso, es la representación del miedo, pero también la capacidad que tenemos los seres humanos para sobreponernos al miedo, para enfrentarlo, e incluso para ser héroes, ¿no? Dentro de nuestros propios relatos también. Es una manera en la cual, por ejemplo, le dices a un niño, por ejemplo, porque en realidad esto se aplica a todos, que puedes ganarle hasta tus peores temores y hasta tus peores enemigos, ¿no? Hay un cuentecillo, por ejemplo, de un hombre que engaña al diablo, por lo regular, fíjate, son hombres muy débiles o muy tramposillos los que le ganan al diablo, o son mujeres también, que la verdad es que pues obviamente esto es para un análisis de género, ¿no? Suelen ser personas que se ven como vulnerables. Que nos estereotipaban así, ¿verdad? Y bueno, que todavía los encuentras, ¿no? Entonces suelen ser las que tienen ingenio, con ingenio se vence al diablo en este tipo de representaciones. Y los diablos pues son la representación del personaje golpeado, pero también de lo que más se teme, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa, los diablillos estos más representativos de la condición más popular, ¿no? Más cercana con la sociedad. Nos mencionabas hace un momento, por ejemplo, en estos congresos y coloquios, en estos eventos que has tenido, que los has ido ampliando y además de esta riqueza que le otorga la multidisciplina, porque tienes el punto de vista histórico, antropológico, obviamente de la literatura, pero también han venido investigadores, por ejemplo, de España. Sí. ¿Qué coincidencias hemos tenido con ellos? ¿Por qué han venido acá? ¿Qué les ha llamado la atención o qué se ha encontrado mutuamente para que estén involucrados aquí? La cuestión de la tradición es que la tradición no es regional, no es en particular de una lengua, la tradición es a veces proviene de tiempos inmemoriales. La tradición española en realidad se genera más bien, se enriquece con todas las culturas que constituyen a España, con todas las culturas que llegaron a España. Y en México tenemos la riqueza de la cultura hispánica que se germinó muy bien en México desde la colonia y que por otro lado se complementa e incluso se sincretiza y en algunos momentos es muy difícil ver la diferencia con las culturas indígenas. Entonces lo que tienes es una cultura en la cual tenemos una tradición hispánica muy fuerte, ¿no? Esto del conjuro para volar lo encuentras en la Edad Media, en el siglo XVI. Y en Europa. Te la encuentras en un pueblito, en San Luis Potosí, ¿no? El conjuro para volar. Pero también encuentras otras mezclas de culturas indígenas mucho más complejas que reflejan una posición o una forma de ver el mundo. Y a veces te los encuentras en español. Entonces hay que ver esto, ¿no? Lo que tenemos es una cultura hispánica muchas veces y a veces tenemos tradiciones indígenas que por supuesto de alguna manera complementan, generan otro tipo de tradición mucho más sincrética. Ahora, por supuesto que diablos, brujas y otras entidades sobrenaturales las tenemos en todas partes. Por supuesto que el diablo viene también de una tradición judio-cristiana que domina finalmente, que llegó, ¿no? Pues sí, de alguna forma sí llega a dominar. Tenemos demasiados puntos de encuentro con estos países, ¿no? Y otros países de los que a lo mejor ni siquiera realmente sospechamos la cercanía, nos podrán contar historias de diablos, de genios, de jinns, como les dicen allá en Asia, ¿no? Que definitivamente serán muy cercanos con nuestros personajes sobrenaturales. ¿En Asia? En Asia hay muchos diablos, muchos fantasmas, muchos personajes sobrenaturales que son muy similares, ¿no?
La Llorona, por ejemplo, que tú me comentabas hace rato. Yo creo que porque me traumaron cuando estaba chiquita, luego les cuento. Por ejemplo, te encuentras lavandeiras en la cultura celta del norte de Inglaterra, ¿no? Que son mujeres que también lloran junto al agua por sus hijos en ocasiones y que están lavando. Entonces hay esta cercanía del personaje sobrenatural con el agua muy similar a nuestra Llorona, ¿no? Es más bien un reflejo a veces de estos personajes sobrenaturales, de nuestros miedos, que en ocasiones se representan de maneras muy similares. Queda lo mismo, digo, el miedo aquí en Asia, literalmente aquí en China, ¿no? Sí, sí, sí. Platícanos más del proyecto. Bueno, el proyecto entonces ya tiene varias salidas, genera sus publicaciones, como esta de los Habitantes del Encanto. Tenemos una próximamente también sobre el mismo Congreso de 2013, que se va a llamar Del Inframundo al Ámbito Celestial, espérenlo porque va a estar muy bueno. Tenemos la página electrónica en la cual hablamos de nuestras publicaciones, de nuestras propuestas para la difusión, muy dedicadas al público infantil y juvenil. Hay una lotería. Hicimos una lotería sobrenatural que consta de todos los personajes sobrenaturales, dándole mucho énfasis, por supuesto, al patrimonio tangible, que es la artesanía. Ahorita vamos a empezar a ver imágenes de la lotería. Platícanos, ¿cómo lograste conseguir todas estas imágenes y qué representan? La lotería fue un trabajo en equipo, lo conseguimos gracias al apoyo de quienes participamos, que fue Claudia Rocha, que fue Israel Trejo. Tomamos fotografías de colecciones diferentes, nos apoyó mucho el Museo de la Máscara de San Luis, nos apoyó mucho Fernando Betancourt, que tiene una gran colección de diablos populares, ¿no? Y yo misma también me he vuelto una coleccionista moderada de estos personajes sobrenaturales. Cuando los encuentro, por supuesto, luego pienso en este tipo de proyectos, ¿no? Pues la lotería salió como un proyecto para llevar la ciencia de forma didáctica a los niños, ¿no? Un proyecto de difusión del departamento. Mucho éxito, por cierto. Y tuvo mucho éxito, se agotó. De 500 ejemplares que salieron, pues ya no queda nada, ¿no? ¿Y la van a volver a...? La idea es volverla a publicar porque sí es un muy bonito proyecto, resalta patrimonio tangible, intangible, recogemos cancioncillas de diferentes cancioneros que se refieren a estos personajes sobrenaturales, ¿no? Entonces tú puedes tener tu carta y tienes también tu cancioncilla con la cual juegas el juego tradicional de la lotería, que al final terminas gritando lotería. Y pues los niños la verdad es que lo han encontrado muy divertido. A pesar de que podría darles miedo, es todo lo contrario, sí han encontrado lo lúdico de los personajes sobrenaturales y por supuesto los grandes se emocionan también cuando ven el juego, ¿no? Es un juego muy colorido, muy bien diseñado, la verdad es que tuvo éxito, lo seguimos jugando, lo llevamos a ferias, llevamos a un personaje sobrenatural para que cante las cartas y los niños se encuentran encantados. De hecho, le pierden el miedo a los personajes sobrenaturales. Ya irán viendo por aquí todos los personajes de que consta esta lotería. Vamos a hacer una pausa y continuamos. ¿Quiénes somos? Como individuos, como sociedad. ¿A qué le tememos? ¿Brujas? ¿Diablos? ¿Lloronas? ¿A los nahuales? ¿Dónde habitan estos seres fantásticos? ¿En cuevas? ¿En barrancas? ¿En cenotes? ¿O tal vez habitan en nosotros, en nuestra memoria, en nuestra cultura? Lo único que tenemos claro es que estos personajes subsisten y siguen entre nosotros gracias a leyendas, canciones, refranes, rondas y otras expresiones de la oralidad. Es así que estos elementos sobrenaturales que conviven en lo cotidiano con la sociedad se encuentran representados en un proyecto interdisciplinario titulado Personajes y lugares de lo sobrenatural en la literatura tradicional de México e Hispanoamérica, encabezado por la doctora Claudia Carranza del Programa de Estudios Literarios de El Colegio de San Luis. El proyecto rebasa los alcances literarios. Es tan profunda la presencia de estos personajes y elementos en nuestra cultura que hay cabida para otras disciplinas como la musicología, la antropología, la historia del arte, acercamientos desde lo religioso y lo ideológico.
investigadores de estas áreas, más un grupo de tesistas y colaboradores, dan forma a esta propuesta que ha encontrado ya cauce en varios productos tangibles. Juegos como la Lotería Sobrenatural, publicaciones, catálogos de personajes y bibliografías forman parte de los resultados parciales del proyecto. Por otro lado, ha generado diversos encuentros académicos como el primer congreso Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la literatura tradicional, organizado en 2013 y que verá su segunda edición en noviembre del 2016. Lo que cautivó a Claudia Carranza desde pequeña fue la capacidad de las personas para imaginar. Desde entonces, siempre tuvo la inquietud de averiguar qué hay detrás de estos temores o fantasías, que representan las distintas formas que toman las ideas, las visiones del mundo o los prejuicios, a través de la figura de una calaca, de un diablo panzón, de un animal extraño o tal vez de un fantasma. E incluso entender por qué a veces no son terroríficas sino humorísticas las alusiones que hacemos hacia estos personajes. En resumen, este acercamiento nos permite conocer más de nuestras culturas y de la misma historia de los pueblos. En otro sentido, y gracias a la página web que alberga al proyecto, representa un repositorio y referente para conocimiento y consulta de todos estos elementos que configuran una parte fascinante de nuestro patrimonio material e inmaterial. Bien, estamos de regreso, vamos ya a cerrar esta charla con la doctora Claudia Carranza y ella nos está platicando, ella es investigadora del programa de estudios literarios y nos está platicando de este proyecto Personajes y lugares de lo sobrenatural en la tradición. Tienen una página web y nos ha estado describiendo algunos de los contenidos. ¿Qué más podemos encontrar en esto como parte de este proyecto? Pues es muy recomendable, por ejemplo, la parte de bibliografía, que de ahí recibimos mucho apoyo de aquí de biblioteca. Y en esa bibliografía encontramos todos los libros de los temas sobrenaturales, fantásticos, de los personajes, de los lugares, de la tradición oral. Pues cabe decir que en realidad la biblioteca se fundamenta únicamente de toda la colección que ya tenemos. La biblioteca nos ha apoyado mucho para enriquecer este proyecto. Tenemos una gran colección de libros sobre estos temas. Vale mucho la pena, de gnomos, de diablos, de personajes sobrenaturales desde la Edad Media hasta nuestras épocas, de los impresos de Vanegas Arroyo, etcétera. Entonces, en esta página encontramos algunos de los títulos bibliográficos que ya tenemos en esta biblioteca e incluso algunos que se pueden encontrar en las bases de datos, que también nosotros tenemos acceso a esas bases de datos y que tiene una gran cantidad de artículos sobre estos temas por si alguien está interesado, pues ese sería otro de los plus de nuestra página. Otro plus, por supuesto, que es el catálogo, que ya espero que próximamente salga, y además, pues las novedades editoriales y las novedades de congresos y de otras cosillas que podamos tener. Que ahí publican las convocatorias y las invitaciones para a todo público, ¿no? Para todo el público interesado. También tenemos una página en Facebook en la cual subimos pues toda esta información y por supuesto pues que la enriquecemos con nuestros memes. Tenemos un personaje del mes. Este mes me tocaba a mí, me tocaba hablar del infierno porque pues son meses calurosos. Entonces, pues obviamente quería yo hablarles del caso Mocho y de cómo caen los diablillos, cómo ¿Y ahí encontramos todos se tuestan. Contenido? ¿O ahí los encontraremos? La página de Facebook. ¿La página de Facebook? Sí, busquen al personaje del mes y colaboren, por supuesto, ¿no? Tuvimos el mes pasado a La Llorona por el Día de la Madre y tuvimos unas colaboraciones bien interesantes, ¿no? ¿Cómo están en Facebook? Estamos como Tradición Sobrenatural, así nos pueden encontrar en Facebook y también en la página del colegio, Tradición Sobrenatural. Nos pueden localizar a través de la página del colegio. Bueno, pues muy bien. Claudia, platícanos un poco de este libro, que es tu libro más reciente. Es
Palabras de injuria y expresiones de disenso, el lenguaje licencioso en Iberoamérica. Este libro fue un proyecto precioso, hicimos una convocatoria, participaron profesores investigadores de diferentes lugares, tenemos profesores de la Universidad de Zacatecas, de la UNAM, tenemos de Colombia, me parece que también alguien de España. Hubo una participación muy interesante porque de lo que trata es de las groserías, de las injurias, de los géneros mágicos de los que hablábamos, de maldiciones, en una época muy difícil que fue de los siglos XVI al XVIII, que fue la colonia, pero por supuesto que como también tomamos en cuenta contextos españoles, pues lo que pasaba en esas latitudes, ¿no? Es, además de un amplio compendio de groserías y de maldiciones, también evidentemente nos hablan de la importancia de la palabra y de cómo este tipo de groserías reflejan también circunstancias sociales e históricas importantes, ¿no? Por ejemplo, hay ahí un artículo que a mí es uno de mis favoritos, de hecho, que trata de cómo renegar o blasfemar contra Dios era muy castigado en la colonia, por supuesto, por quienes renegaban, pero en ocasiones eran las únicas salidas para personas que encontraban en este tipo de acciones una posible liberación. Tenemos el caso de un esclavo negro que va a la Inquisición a acusar a su amo porque lo obligó a renegar contra Dios, porque lo trataba muy mal. Entonces la Inquisición fue contra el amo de la hacienda y por supuesto que le quitaron la facultad de tener esclavos porque su trato, el maltrato que les propinaba, provocaba que ellos renegaran de Dios y por lo tanto de la iglesia. Y eso era algo pues que no se podía permitir. Entonces este es uno de los artículos que reflejan eso. También por supuesto este tipo de cosas que se pegaban en la pared contra los políticos, contra los virreyes, y que de alguna manera reflejaban posturas políticas, ¿no? Y por lo regular eran libelos infamatorios, ¿no? Contra, por ejemplo, el virrey, ¿no? Alguna cancioncilla en contra del virrey por sus malas acciones, etcétera. Un poquito lo que pasa a veces ahora en nuestras calles como graffiti. Ajá. Pero pues evidentemente por escrito, claro, y que además se reproducía. El nivel de comunicación o medios o tecnologías, esos eran los medios de comunicación, esos eran las tecnologías, ¿no? Sí, lo que ahora es el Facebook, pues estaba por supuesto en hojillas que se traducían en coplillas o lo que sea, panfletos. ¿Se pegaban y se distribuían? Se distribuían y luego los niños nos estaban cantando por las calles. De eso también hay un artículo ahí en ese libro. Entonces es un libro muy bonito porque te refleja la importancia de la oralidad, te refleja la importancia además de expresiones en contra de o expresiones a favor de uno mismo, expresiones castigadas y censuradas, ¿no? Las groserías, desde cuándo se castigan, pero pues las groserías además como también una especie de reto contra Dios. Entonces, de eso se trata, ¿no? Es un compendio de estas situaciones, de estas condiciones de vida, de las circunstancias sociales y por supuesto también de la tradición oral. Que es muy rica y que nos va hablando cada vez más, nos va como descubriendo cómo se vivía, cómo se pensaba y cómo se relacionaba, ¿no? Contra la autoridad, contra la familia, la sociedad, un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Pues es un libro interdisciplinario, tenemos visiones desde la literatura, por supuesto. Por ejemplo, yo escribí el artículo sobre maldiciones y cómo tiene diferentes tonalidades de magia, ¿no? Hay maldiciones muy simples, así como chin, maldita sea, ¿no? Ajá. Hasta ya dirigirle tal cual un verso contra alguien y esperar una reacción mágica contra esa persona, ¿no? Tenemos las versiones también históricas, como estos artículos de los que te he platicado, y en algún caso me parece que también alguna situación antropológica, ¿no? Tenemos también el estudio de la lengua, que es lo que se percibe en casi todos los artículos. Entonces, te digo, tienes visiones interdisciplinarias sobre un asunto que es, pues, las palabras injuriosas, ¿no? Ahí se llama precisamente el libro Palabras de Injuria y Expresiones de Disenso. Y ya para terminar, platícanos brevemente o invitar a nuestro público para que se acerquen y conozcan las opciones que tenemos como programas docentes. Tenemos posgrados que tienen que ver con precisamente formar nuevos recursos humanos, formar investigadores en esta disciplina de la literatura. ¿Qué tenemos en el Colegio de San Luis?
Tenemos una maestría y tenemos un doctorado. La maestría se llama en literatura hispanoamericana y el doctorado en literatura hispánica. En ellos, pues por supuesto que se privilegian las dos principales líneas de investigación: prensa, literatura del siglo XX, del XIX, y literatura tradicional y popular en el ámbito hispanoamericano. Por supuesto que las dos pues tienen sus fortalezas precisamente en lo que te comentaba al principio, que es el estudio de literatos, de formas literarias conocidas, y sobre todo también que quizá no han tenido esa fortaleza dentro de los estudios literarios. Y ambas abren su convocatoria el próximo año, en 2018, estaría ingresando pues los estudiantes de los dos. En 2018 ingresan. Me parece que sí. Estaríamos sacando la convocatoria a finales de este año. Así que bueno, pues muy pendientes, porque además de que aquí le dedicaremos un programa específicamente a estas convocatorias, a través de nuestras redes sociales pueden encontrar la información también. En nuestra página web, que también ya cada que hemos ido a corte o regresado, están ahí los datos de contacto. Pueden seguirnos a través de nuestra página web, nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, y en contacto permanente. Ahí estaremos atendiendo todas sus dudas, sugerencias, opiniones o propuestas. Claudia, ¿qué más nos puedes decir entonces finalmente de los productos de divulgación, además de la lotería y bueno, de los libros, que estén pendientes de los congresos, coloquios? ¿Qué otra cosa para que la gente, a lo mejor no necesariamente los que estén específicamente adentrados en el tema, público en general, está disponible? La lotería estamos esperando que se vuelva a producir, pero además queremos generar un memorama. Ya tenemos el proyecto, ya tenemos a los personajes y ya tenemos los textos. ¿Personajes sobrenaturales? Por supuesto, los personajes sobrenaturales, pero esta vez, a diferencia de la lotería, que fue muy encaminada a la lírica, esta vez va a ser con leyendas y cuentos, con lo que se va a enriquecer. También de la tradición oral, puramente oral. Y por supuesto que tenemos próximos libros. Por ejemplo, todavía no ha salido la segunda parte del primer Congreso de Diablos y Brujas, y por supuesto que también estamos trabajando en un libro más sobre el segundo Congreso de Diablos y Brujas. ¿Y qué más? Y preguntarte, ¿cuáles son como las leyendas más recurrentes o los personajes que más encuentras, además de los diablos y de la Llorona? Es que, como te digo, depende también mucho de la zona, pero diablos, fantasmas y brujas son hay los muchos. Más recurrentes. La Llorona es muy recurrente, las brujas son una constante, ¿no? Nahuales depende, ¿no? Y también dependiendo de la zona, a veces te encuentras personajes que no sabías que existían, ¿no? Por ejemplo, para ti resultó novedoso los chaneques, ¿no? Chaneque, ajá. Ajá. Está la Xtabay, que es también muy de por allá por las zonas mayas, y que suele ser un personaje sobrenatural que se aparece con cara de mula. Está el Canejo, que a veces ya proviene de Guatemala, que es un perro que cuando aparece blanco te hace encontrar tu camino a casa, y cuando te aparece negro te pierde, ¿no? Y así infinidad de personajes, pero las leyendas que yo más suelo encontrar son las del diablo, que también se llama el amigo o el compadre o la cosa mala. Hay que preguntar a veces nada más por aquel del que no se habla, porque la palabra es muy fuerte, entonces ya decir diablo es muy fuerte. Sí. Y ya sobre la Llorona, con seguridad encuentras muchas versiones muy diferentes entre ellas, pero todas muy ricas. Muy bien, pues queremos agradecer a la doctora Claudia Carranza que nos haya acompañado en este programa. Claudia, muchas gracias. Al contrario. Vamos a despedirnos, aquí llegamos al final de este espacio. Agradecemos las facilidades al Canal 9 para la producción del mismo, por supuesto al Colegio de San Luis, y en particular, como siempre, al personal de biblioteca que nos apoya siempre en la grabación de estos espacios de comunicación. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.